Saludamos a Ángel Talavera, economista jefe para Europa en Oxford Economics. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En el caso de las previsiones que nos lanzaba el Fondo Monetario Internacional, ha rebajado en 5 décimas el pronóstico de crecimiento para España para este año hasta el 5,7%. También, ha destacado, ¿no?, como ese desempleo español seguirá siendo uno de los más altos, el más alto entre economías avanzadas. Y lo que veíamos también, por otro lado, en el caso del análisis de la economía española, era cierta alerta sobre la senda fiscal, la senda de reducción de déficit y deuda, ¿no?, del gobierno español presentada. ¿Cómo ves todo este paquete, ¿no?, de análisis que, por supuesto, es mucho más amplio del FMI sobre España? Bueno, la revisión de PIB ya era algo esperado porque después de la revisión de que el INE hizo de los datos del segundo trimestre, el corte de crecimiento que el INE proporcionó hace que automáticamente las revisiones de este año tengan que caer. Aunque esperemos que la economía, por ejemplo, seguirá creciendo en el tercer trimestre, en el cuarto, una revisión de 2 puntos, que es la que hizo el INE casi en el segundo trimestre, normalmente se iba a traducir, y es algo que veremos en todas las proyecciones, en menos crecimiento para este año. Yo me quedo con la nota de que el crecimiento para el año que viene, en casi todos los casos, seguramente va a subir, porque lo que todo el mundo ahora esperamos es que parte de ese crecimiento perdido, por decirlo de alguna manera, simplemente se pospondrá un poco en el tiempo. Digamos que el camino de recuperación va a ser un poco más largo, pero no es como un cambio radical de las expectativas de crecimiento cuando agarramos los 2 años conjuntos. Respecto a las otras, es verdad que el tema fiscal obviamente es quizá obviamente el problema periódico de España, ¿no?, el déficit perenne que tenemos estructural. Y sobre el desempleo, de hecho, que creo que diría que es lo contrario, en el sentido de que no creo que sea mala noticia los datos. Creo que, de hecho, para España, cualquiera que haya visto un poco la historia de la economía española, tener un desempleo del 15-14%, obviamente es más alto que el resto de Europa, porque siempre lo es, pero en otros episodios anteriores hemos tenido desempleos muchísimo más altos. Por lo tanto, yo me quedo como una de las noticias pues menos malas de esta crisis. Claro, lo que pasa es que a pesar de que, como tú bien dices, esta vez frente a otras crisis se ha amortiguado, ¿no?, parte de la pérdida de empleo y no hemos visto cifras tan altas como en anteriores ocasiones, cuando llegamos siempre a esos niveles en torno al 14-15% en España, ponemos la mirada o volvemos a oír esos mensajes de esa cifra de desempleo estructural en España, ¿no? ¿Cómo crees que debería evolucionar o qué perspectivas podemos tener al respecto? Bueno, el desempleo en España, pues es que la media de los últimos 30 años está, creo, en torno al 15%. Por lo tanto, no es realista pensar que mágicamente ahora el desempleo en España iba a ser, después de la crisis, que ha sido históricamente la caída más grande de PIB de la historia, pues íbamos a tener un desempleo más bajo. Lo normal hubiera sido, o en otras circunstancias, es que el desempleo se fuera al 20, al 25%. Entonces, por eso digo que un 15% de paro es una noticia relativamente buena en el contexto. Obviamente nadie se puede alegrar de que el paro sea del 15%. ¿Cómo arreglarlo? Bueno, llevamos creo que 3 décadas y no sé cuántas reformas laborales intentando arreglarlo. Por lo tanto, recetas sencillas que pueda dar aquí en un minuto tampoco hay. Simplemente creo que el contexto de los datos en este caso es importante. Yo me quedo más con el dato, por ejemplo, de que España ahora mismo el nivel de crecimiento está bastante rezagada con respecto a las otras economías europeas, y eso sí sería un poco algo que deberíamos quizá plantearnos qué está pasando, por qué España, donde esperábamos un rebote más potente, por qué estamos bastante detrás de incluso de países comparables tipo Grecia, Portugal o Italia. Eso es un poco lo que más me preocupa ahora mismo en el corto plazo. Y dentro de esa preocupación que destacas, Ángel, ¿cuáles crees que podrían ser los factores clave que tenemos que vigilar para que eso esté sucediendo en la comparativa con otros países? Bueno, una parte es la caída que hemos tenido, que fue mayor el año pasado. Esto obviamente siempre iba a llevar que nos costara un poco más recuperar el terreno perdido, pero sí es verdad que la revisión de PIB, sobre todo, ahora nos ha dejado un poco descolocados de intentar entender por qué la economía española le está costando recuperar el terreno perdido. Yo espero un tercer trimestre bastante bueno. El dato del segundo me sigue pareciendo un poco flojo comparado con lo que manejamos en otros indicadores, pero sí es cierto que ahora mismo tampoco tenemos una razón única para explicar por qué España no está recuperando terreno a más velocidad. Yo creo que la temporada turística ha sido relativamente buena, comparada con el año pasado, por lo menos, y sí que veremos unos buenos datos de PIB de este trimestre, pero de todas maneras, te digo, seguimos estando bastante por detrás y habrá que ver qué pasa cuando lleguemos al cuarto trimestre y al año que viene.
En el capítulo de temas que no solo atañen a la economía española o a la europea, sino que estamos viendo que son temas globales, habla del FMI sobre las presiones inflacionistas. Reconocía que harían falta políticas monetarias más restrictivas si persisten esas presiones inflacionistas, y también adelantaba que la inflación alcanzará su pico, según las previsiones del fondo, a finales de 2021, en los últimos meses de este mismo año. Hoy precisamente hemos conocido nuevos datos de inflación tanto en Alemania como en Estados Unidos. Sí, la inflación, estoy bastante de acuerdo con esta visión, va a seguir alta durante por lo menos hasta final de año seguro, y durante la primera parte del año que viene nosotros también creemos que sí. Es cierto que la inflación ahora mismo es obvio que va a ser más alta y algo más persistente de lo que se esperaba, pero de ahí todavía estamos en un debate entre si es persistente, es temporal o no. La verdad, depende cómo lo quieras definir. Nosotros seguimos pensando que para el año que viene, para la segunda mitad del año que viene, la inflación habrá caído bastante. Por lo tanto, hay una diferencia grande entre tener, digamos, 1, 2 o 3 trimestres de inflación alta o tener ya años de manera sostenida. No creo ahora mismo que en Europa tampoco haya una perspectiva de subida de tipos. La verdad, la inflación está viniendo entre otras razones por problemas de oferta, problemas de suministro, problemas energéticos. El Banco Central Europeo, los bancos centrales no tienen mucho que hacer en ese sentido. Obviamente, si empezamos a ver una inflación más sostenida, una inflación subyacente, una subida de salarios fuerte, o una inflación que viene mucho más dada por el lado de demanda, entonces en un momento dado los bancos centrales tendrán que empezar a moverse, pero en Europa, dentro de lo que cabe, va a ser obviamente uno de los bancos que esté más retrasados por sus propias guías de política monetaria que el propio Banco Central Europeo ha indicado. No tiene sentido, según las comunicaciones que ha hecho el Banco Central Europeo, pensar que vamos a ver un movimiento, digamos, en los próximos trimestres. Pues Ángel Talavera, desde Oxford Economics, muchísimas gracias por acompañarnos y por acercarnos tu análisis. Buenas tardes. Buenas tardes.